Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 817. Gran herramienta para la deducción, Star Thoughts. Va, mejor juego seguro y uso estos para alimentarlo. El geo inmortal de purificación del alma ya está al límite del hambre, está muy débil, si no lo alimento y sigo retrasándolo, morirá. Para la próxima alimentación, solo puedo esperar al futuro. Fan Yuan era de la vía demoníaca, le gustaba asumir riesgos, pero no de manera ciega. Siempre evaluaba los beneficios y los riesgos. Tener una mentalidad de dejar las cosas al azar y pensar que la suerte propia es buena, apostando por oportunidades con pocas probabilidades. Solo hace que la crueldad de la realidad te dé una lección hasta que termines magullado y lleno de cicatrices. El Gu inmortal de purificación del alma estaba en el orificio inmortal de Fan Yuan. Tenía el tamaño de un puño adulto, como un renacuajo, su cuerpo era gris, blanco y seco, yacía extendido en el suelo, sin moverse en absoluto. Fan Yuan usó su voluntad y manipuló sus Gu para diseccionar los gusanos gigantes de loto blanco, extrayendo la carne y colocándola frente al Gu inmortal de purificación del alma. El cuerpo del Gu inmortal de purificación del alma se sacudió, pero no tenía fuerza para arrastrarse hacia la comida. Fan Yuan solo pudo colocar al Gu inmortal de purificación del alma sobre la carne. El Gu inmortal de purificación del alma se movió un poco antes de calmarse, absorbiendo lentamente la sangre de la carne en silencio. Después de un rato, la sangre entró en su estómago y recuperó un poco de fuerza, abrió la boca y comenzó a comer la tierna carne del gusano gigante de loto blanco. Cuanto más comía, más se inflaba su cuerpo seco como un globo, volviéndose regordete una vez más. Su cuerpo gris blanco también mostraba un leve lustre. Cuando todos los gusanos Gu de loto blanco gigante fueron eliminados y su carne se le dio al gusano inmortal purificador del alma para que la consumiera, este último ya no estaba tan débil como antes y podía volar en el cielo. Parecía un renacuajo gris blanco, con la cabeza redonda como un pequeño globo, y la cola retorciéndose detrás mientras nadaba lentamente, como un anciano sin mucha fuerza. De vez en cuando abría la boca, que era la mitad del tamaño de su cabeza, y podía abrirla para emitir algunos sonidos suaves. Fan Yuan sabía que intentaba expresar que aún quería más comida. Pero todos los gusanos Gu de loto blanco gigantes se habían usado, no quedaba ni uno solo. Aunque el gusano inmortal purificador del alma no estaba satisfecho, Fan Yuan suspiró aliviado. Por ahora, el gusano inmortal purificador del alma había evitado el destino incómodo de morir de hambre, ya que Fan Yuan había estado preparado para abandonarlo. Ahora que seguía vivo era un buen resultado. Lo más importante era que había ganado tiempo valioso para él. El futuro es incierto y cualquier cosa es posible. Como el gusano inmortal purificador del alma no estaba saciado, Fan Yuan lo conservó mientras evitaba usarlo. Después de resolver temporalmente el problema de alimentación del gusano inmortal purificador del alma, Fan Yuan pudo relajarse un poco, pero no se tomó un descanso, en cambio, aprovechó el tiempo y se adentró de nuevo en una cueva subterránea. En la cueva subterránea había un bosque de sí. El rey Lingxi más alto medía 6 metros de altura, tocando el techo de la cueva. Su carne, como un enorme paraguas, se extendía en forma circular. Cuando Fan Yuan llegó allí, vio que el gusano Gu de sabiduría de rango 9 volaba alrededor de este rey Lingxi, como un niño jugando, batiendo sus alas y subiendo y bajando. A veces, chocaba contra el rey Lingxi y rebotaba por su carne elástica. Fan Yuan se sintió conmovido interiormente, tenía muchos gusanos inmortales, pero comparados con ellos, el gusano Gu de sabiduría de rango 9 era mucho más inteligente, algo extraordinario. Al pensar en las leyendas de Rensu,
Los gusanos Gu de sabiduría, fuerza y otros podían hablar con Rensu. Por supuesto, esto podría haber sido una exageración de la historia. Pero Fang Yuan sabía que el gusano Gu de sabiduría podía comunicarse. Precisamente por eso, pudo llevarse al gusano Gu de sabiduría en los momentos finales antes de la destrucción de la tierra bendita imperial y usarlo para obtener su luz de sabiduría ahora. Al ver a Fang Yuan, el gusano Gu de sabiduría dejó de volar y se posó en el grueso tallo del rey Lingxi. Después de que Fang Yuan se sentó en un Lingxi más bajo, como si fuera una silla, el gusano Gu de sabiduría comenzó a emitir el halo de la luz de sabiduría, cubriéndolo por completo. Fang Yuan activó el gusano Gu de pensamiento estelar. El gusano Gu de pensamiento estelar era un gusano Gu de uso único, con cada uno que se usaba. Los pensamientos en la mente de Fang Yuan se movían rápidamente y generaban ideas sin fin. De inmediato, en su mente, aparecieron motas de luz estelar. Un momento después, era como el cielo nocturno, con innumerables estrellas brillando intensamente, un espectáculo hermoso. Fang Yuan intentó hacer deducciones. Instantáneamente, los pensamientos estelares en su mente estallaron en acción, como agua vertida en una sartén caliente. Las motas estelares se movían como meteoros, la luz estelar giraba, chocaban unas con otras o se repelían. Su inspiración era ilimitada, había muchos aspectos en las deducciones, y obtuvo muchas respuestas de ese proceso complejo, todo completado en un instante. Fang Yuan se detuvo de inmediato, abrió los ojos y mostró una inmensa alegría en su expresión. Solo lo había intentado por probar, pero esta herencia del camino de la sabiduría realmente no lo decepcionó, era incluso mejor de lo que esperaba. La herencia del camino de la sabiduría de Don Fan Chanfan es realmente ideal para deducciones. Los pensamientos estelares son tan duraderos, mi estimación inicial es que un pensamiento estelar puede sustituir a 3 o 4 pensamientos maliciosos y de memoria. Fang Yuan evaluó en su mente. En el camino de la sabiduría había 3 aspectos: pensamientos, voluntades y emociones. Pero los pensamientos variaban mucho, había todo tipo de pensamientos, podría decirse que eran incontables. Los pensamientos eran todos diferentes, cada uno con sus propias ventajas y debilidades. Por ejemplo, los pensamientos maliciosos eran buenos para tramar contra otros, y los pensamientos de memoria para excavar información en los recuerdos. Pero estos dos eran solo promedio cuando se usaban para deducciones. Los pensamientos estelares no eran buenos para tramar ni para excavar recuerdos, pero eran extremadamente útiles para deducciones. Un pensamiento estelar equivalía a 3 o 4 pensamientos comunes, lo que podría parecer insignificante. Pero, pensándolo bien, ¿cuántos pensamientos se necesitan para deducir un movimiento asesino inmortal o una receta de gusano inmortal? Cuando esta cantidad se vuelve enorme, la diferencia es abrumadora. Cuando se consumen cientos miles, decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de pensamientos, la ventaja de usar pensamientos estelares para deducciones es inmensa. Se podría decir que esta herencia del camino de la sabiduría con pensamientos estelares es la más adecuada para Fang Yuan. Siempre había estado limitado por la cantidad de pensamientos que tenía. La luz de sabiduría tenía un gasto intenso y podía consumir cualquier cantidad de pensamientos rápidamente. Fang Yuan tenía muchas cosas que deducir según sus planes. Lo primero era el movimiento asesino inmortal, rostro vagamente familiar, anteriormente no lo había logrado, solo completó una parte. Lo segundo era completar la receta de gusano inmortal de Dios de la Sangre. Tampoco lo había logrado, solo lo intentó un poco. Lo tercero era deducir un movimiento asesino inmortal, para que el gusano inmortal suerte del tiempo y pulgada de tiempo trabajaran juntos, reduciendo el consumo de pulgada de tiempo, mientras amplificaba temporalmente su propia suerte. Fang Yuan lo había intentado antes,
pero falló porque su nivel de logro en el camino del tiempo era demasiado bajo. Ahora, no tenía que deducirlo más. Porque Fang Yuan había obtenido un movimiento asesino inmortal, incluso mejor de Fairy Li Shan, tiempo asiste a la suerte. Cuarto era fusionar tirar de la montaña y tirar del agua, estos dos gusanos inmortales del camino de la fuerza, en el movimiento asesino inmortal, Yo-Myriad, y hacer que Yo-Myriad sea aún más fuerte. Quinto era modificar las recetas de gusanos sacos de Ere y otras, subdividiendo los pasos aún más, para reducir el riesgo de refinamiento de gusanos y bajar la tasa de mortalidad de los hombres peludos. Fang Yuan respiró profundamente, calmando su mente. Rostro vagamente familiar era lo que necesitaba priorizar en las deducciones, porque la situación en el mundo exterior se estaba volviendo más tensa. Si Fang Yuan quería moverse libremente, necesitaba un disfraz de nivel inmortal para evitar que su identidad se expusiera. Las recetas de gusanos sacos de Ere y otras no eran un asunto urgente. Además, este plan involucraba demasiados detalles en el futuro, cuando Fang Yuan expandiera su escala de refinamiento de gusanos. No solo refinaría gusanos sacos de Ere, pensamientos de memoria, pensamientos maliciosos y pensamientos estelares. En cuanto a Dios de la sangre, era solo un plan a largo plazo, no algo esencial para él. Al fin y al cabo, Fang Yuan estaba cultivando el camino de la fuerza ahora, y planeaba cultivar el camino del tiempo o el de la sabiduría. No quería desarrollar el camino de la sangre. Si estuviera en el pasado, Fang Yuan naturalmente deduciría primero el movimiento asesino inmortal, rostro vagamente familiar, pero ahora que la tierra bendita o inmortal se enfrentaba pronto a su calamidad terrenal. Su prioridad era fusionar el gusano inmortal, tirar de la montaña en el movimiento asesino Yo-Myriad. Fang Yuan cerró los ojos y se concentró, dedicándose por completo a las deducciones. La luz estelar reaccionaba en su mente, mientras innumerables pensamientos estelares retumbaban. El tiempo pasó, 1 hora, 4 horas, mediodía, 1 día, 2 días después. En la tarde del tercer día, Fang Yuan abrió los ojos, incluso con su físico de zombi inmortal, el agotamiento se reflejaba en su rostro, estaba muy cansado. Finalmente fusioné el gusano inmortal tirar de la montaña en mi movimiento asesino, Yo-Myriad. El poder de Yo-Myriad ha aumentado en un 10%. Si me enfrento a inmortales Geu del camino de la tierra, o a montañas o rocas, el efecto sería aún mayor, al menos un 20% más alto. Fang Yuan revisó su gusano Gu de pensamiento estelar. Le quedaban alrededor de 40.000 gusanos Gu de pensamiento estelar en su abertura inmortal. Originalmente tenía 50.000, en otras palabras, esta deducción consumió 10.000 gusanos Gu de pensamiento estelar. Los gusanos Gu de pensamiento estelar eran realmente duraderos. Por supuesto, esta durabilidad solo sirve para deducciones. Si usara el Geu de pensamiento estelar para tramar contra otros o idear planes perjudiciales, el Geu de pensamiento malicioso sería mucho mejor. En cuanto al recuerdo, el Geu de pensamiento estelar es inferior al Geu de pensamiento de memoria. Ya sea el Gu de pensamiento estelar, el Gu de pensamiento de memoria o el Gu de pensamiento malicioso, aún tenía que refinarlos y mantener un stock enorme. Esto era un proyecto enorme, un objetivo a largo plazo. Mirando el tiempo, todavía no era el momento de la calamidad en la tierra bendita de Wu inmortal. Pero si usaba el tiempo restante para deducir el movimiento asesino inmortal rostro vagamente familiar, no sería suficiente, no podría lograr nada. Fang Yuan regresó así al palacio Dang-un, continuando su investigación en la herencia del camino de la sabiduría. Esta herencia de nivel inmortal del camino de la sabiduría contenía una gran cantidad de información. Cientos de recetas de Gu mortales, más de 10 recetas de Gu inmortales, decenas de movimientos asesinos mortales y casi 10 movimientos asesinos inmortales que abarcaban ofensa, defensa, movimiento, almacenamiento, sanación y más. Además de eso,
Había muchas técnicas y métodos del camino de la sabiduría. Por ejemplo, artes secretas para expandir el tamaño de la mente, o la modificación del corazón en un espacio para el pensamiento adicional. Métodos únicos como esos. Incluso incluía conocimientos sobre astronomía y geografía, el mapa de los recursos de las 5 regiones, el análisis de las fuerzas en las llanuras del norte. Una introducción a todo tipo de peligros que uno puede enfrentar al cultivar y cómo resolverlos. Lo más importante, detallaba cómo un maestro Gu puede ascender a inmortal, una introducción a todo tipo de tribulaciones celestiales y calamidades terrenales y cómo lidiar con ellas. Por supuesto, también había detalles sobre otros caminos, como el camino del fuego, el camino del metal, el camino del espacio y el camino del tiempo, sus fortalezas y debilidades, sus necesidades y cómo enfrentarlos en combate. Incluso incluía algunas ideas sobre cómo manejar la gestión, especialmente en una tierra bendita de un Gu inmortal, para permitirle sobrevivir y progresar aún más. Podría decirse que esto era una enciclopedia para maestros Gu que aspiran a convertirse en Gu inmortales, permitiendo ser realista y discernir lo que es fácil o difícil, obtener métodos para lidiar con enemigos y crecer más fuerte. Esta herencia no era solo el mérito del Creador, el Gu inmortal del camino estelar de la corte celestial. Cada uno de los Gu inmortales que cultivaron después de recibirla agregó más detalles y modificó la información. Después de generaciones de esfuerzo y trabajo duro, se creó esta enciclopedia de cultivo. Fang Yuan podía ver gran parte de la historia antigua de Centro Continente y llanuras del norte en ella. Y al final de la información sobre movimientos asesinos inmortales, Fang Yuan vio que la última edición, la más reciente, era del propietario anterior, Dongfang Changfan, el movimiento asesino inmortal Myriad Starfireflies. Saludos a la gente chévere de Ecuador. Gracias por la buena vibra. Son unos capos. Capítulo 818. Disipación de esencia inmortal vanecedora, casa de hielo profundo. El valor de esta herencia no podía expresarse con palabras. Era aún mayor que la herencia del camino de la sangre que Fang Yuan obtuvo en su vida anterior. Incluso Fang Yuan suspiraba. Si hubiera obtenido esta herencia antes, ya sea en esta vida o en la anterior, me habría convertido en un Geo inmortal hace mucho tiempo. Fang Yuan había pasado tantos años avanzando con dificultad en su camino de cultivo, cruzando ríos con cautela paso a paso, hasta llegar a sus logros actuales. En contraste, cuando Dongfang Changfan aún era mortal, recibió esta herencia, su suerte era realmente envidiable. Mar del Este, tierra bendita de Yulu. Estaba lloviznando con una niebla fina en el aire. Los Gu inmortales de la alianza de zombis del Mar del Este estaban atrapados dentro, vigilando en busca de una salida. Maldita sea, no dejen que la lluvia los toque, tiene la capacidad de consumir su esencia inmortal. La expresión del Gu inmortal zombie líder, Sark Demon, cambió mientras gritaba a los inmortales detrás de él. Sark Demon tenía una rica experiencia, reaccionó rápidamente en el momento en que vio la capacidad de esta llovizna, aparentemente inofensiva, supo que era un ataque. Al oír su advertencia, los inmortales usaron todo tipo de métodos y levantaron sus defensas, bloqueando la llovizna. Pero no sirvió de nada. Esta llovizna penetra todo. ¿Es este el movimiento asesino inmortal por el que Feri Yulu era famosa, lluvia de disipación de esencia inmortal vanecedora? Un Gu inmortal zombie recordó un dato crucial y su expresión se volvió muy fea. Incluso la gran lluvia de disipación de esencia inmortal vanecedora no debería tener una habilidad tan increíble, nuestras defensas no tienen ningún efecto. Otro Gu inmortal zombie gritó, mostrando una expresión de shock extremo. Ya lo entiendo. En la ronda anterior, nos golpeó el movimiento asesino inmortal equidad de gotas de lluvia. Así que en esta ronda, nuestras defensas no sirven contra la lluvia de disipación de esencia inmortal vanecedora. Solo podemos dejar que nos toque. Los ojos de la Gu inmortal zombie
su Baiman brillaron con inteligencia mientras lo decía. Los inmortales se comunicaron rápidamente. En el momento en que obtuvieron la respuesta, sus corazones se hundieron. Esta no era la primera vez que atacaban la tierra bendita de Yulú. Había muchas rondas en la tierra bendita de Yulú, cada una interconectada con las otras y muy difícil de manejar. La mayoría de este grupo de inmortales eran zombies inmortales. En total, había 7 personas, 5 de ellas zombies inmortales. Los zombies inmortales tienen aberturas inmortales muertas, no pueden gestionar sus tierras benditas llenas de energía de muerte, y no pueden producir esencia inmortal de forma natural. Por lo tanto, si los zombies inmortales quieren tener esencia inmortal, necesitan convertirla usando piedras de esencia inmortal. La esencia inmortal de los zombies inmortales es mucho más preciosa que la de los inmortales ordinarios y no es fácil de obtener. Ahora que los inmortales estaban en esta ronda, antes de siquiera pelear, la lluvia de disipación de esencia inmortal, vanecedora, ya estaba vaporizando su esencia inmortal, atacando directamente su punto débil. Al ver la esencia inmortal que habían ahorrado con tanto esfuerzo desaparecer gota a gota, los zombies inmortales sintieron una fuerte sensación de pérdida. Discutieron entre ellos y rápidamente llegaron a un acuerdo. Tenían que pasar esta ronda lo más rápido posible y encontrar una salida, de lo contrario estarían en peligro. Los inmortales usaron todo tipo de métodos, pero una hora después, no habían avanzado nada. ¿O no? Este movimiento asesino de campo de batalla es demasiado difícil de resolver, más de 30 gotas de mi esencia inmortal se han derretido. Feri Yulu fue la segunda discípula del venerable inmortal Tierra del Paraíso e una gran experta de rango 8. El venerable inmortal Tierra del Paraíso era un maestro en movimientos asesinos de campo de batalla, y Feri Yulu, como su discípula, aprendió lo esencial de esta habilidad. No solo conoce muchos movimientos asesinos de campo de batalla, sino que incluso innovó y creó sus propias versiones. Este movimiento asesino de campo de batalla es su creación personal, no está registrado en la historia. Este movimiento asesino de campo de batalla no tiene poder de ataque, pero tiene un rango enorme. Al usarlo con la lluvia de disipación de esencia inmortal vanecedora, nos está drenando por completo. ¿Qué hacemos? Casi todos sus métodos estaban agotados, los inmortales comenzaban a entrar en pánico. Shark Demon, el líder, tenía una expresión sombría, miró al inmortal del camino de la sabiduría en el grupo mientras gritaba. Bodan, ¿qué estás haciendo? Ha pasado tanto tiempo, ¿aún no has deducido el defecto en este movimiento asesino de campo de batalla? Bodan tenía la frente cubierta de sudor por la regañina, respondió con ansiedad y preocupación. No puedo. Este movimiento asesino de campo de batalla es simplemente demasiado profundo, supera por mucho al anterior. La herencia del camino de la sabiduría que tengo es incompleta. No puedo pensar en una forma de romperlo. Este Bodan era una persona viva y un inmortal del camino de la sabiduría, pero fue regañado ferozmente por el zombie inmortal Shark Demon y se encogió como un cachorro indefenso. La Alianza de Zombies del Mar del Este era la sede de la Alianza de Zombies, diferente de las otras 4 regiones, tenía una fuerza enorme y superaba a las fuerzas superordinarias comunes. La sede de la Alianza de Zombies no solo tenía muchos expertos zombies inmortales, sino también inmortales vivos. Estos inmortales vivos generalmente tenían un estatus inferior al de los zombies inmortales. La ira de Shark Demon se calmó un poco después de gritar, dijo con algo de arrepentimiento. Bodan no puede hacer nada. Nuestra única opción es usar la casa de hielo profundo y atacar a la fuerza, para ver si podemos abrir un camino. Los otros inmortales se alegraron, sus ojos brillaron. ¿Quién iba a pensar que Lord Sharkdemon trajo la casa de hielo profundo para este viaje? Los ojos de Tai Bai Yun Shen también brillaban. En el Mar del Este, la Alianza de Zombies era muy poderosa. Era un gobernante de la región y un veterano entre las fuerzas superordinarias. Por ejemplo, tenía 3 casas de inmortales.
Por supuesto, solo una estaba completa, las otras dos eran extremadamente incompletas. Pero incluso una casa de Gwyn mortal incompleta podía activarse a la fuerza y tenía un gran poder. Shark Demon era un experto de rango 7. Desde que aceptó la misión de la base principal de la Alianza de Zombies del Mar del Este, para atacar la Tierra Bendita de Yulu. Había entrado en la Tierra Bendita múltiples veces y pasado muchas rondas. Cuanto más rondas pasaban, más énfasis ponía él en la Tierra Bendita de Yulu. En esta ocasión, al explorar la Tierra Bendita, había pedido prestada la casa de hielo profundo de la Alianza de Zombies después de pagar un precio enorme, debido a las insistencias de su esposa, Subaiman. El demonio tiburón sacó la casa de hielo profundo. Esta casa no era grande, era como una bola que se parecía a un bloque de hielo. En cuanto la sacó, el aire se volvió frío, y muchos Gwyn mortales sintieron un escalofrío. El demonio tiburón no dijo nada, abrió la puerta de la casa y entró. Luego, su amada esposa Subaiman entró, seguida por los otros 5. Dentro de la casa, había un enorme espacio en forma de bola sin muebles. Los inmortales flotaban en el interior, rodeados por una fría luz blanca. Dentro de la luz blanca, había trazas de luz dorada, que en cuestión de unos pocos respiraciones, se estabilizaron como si fueran hilo dorados tejiendo un diagrama de formación. El demonio tiburón ordenó a los inmortales que se posicionaran en el núcleo de la formación y dijo: Todos, usad vuestra esencia inmortal y activad esta casa de Gwyn mortal. Esta casa de Gwyn mortal registrará la cantidad de esencia inmortal que invirtáis. Todos sabían que activar esta casa de Gwyn mortal consumiría una gran cantidad de esencia inmortal. Esta activación probablemente sería mayor que la que habían perdido en la lluvia de disipación de esencia inmortal que desapareció. Si no fuera por esa debilidad, el demonio tiburón la habría usado mucho antes. En esta ocasión, al irrumpir en la tierra bendita de Yulu sin matar a ningún enemigo fuerte ni enfrentar batallas, habían sufrido una pérdida tan grande que consumieron mucha esencia inmortal, y todos se sentían desanimados. Pero al oír esto, reprimieron sus pensamientos sombríos y se esforzaron al máximo. Varios minutos después, en la tranquila superficie del mar oriental, un enorme meteoro helado salió disparado. El meteoro avanzó a gran velocidad, penetrando la superficie del agua y elevándose decenas de metros en el cielo en un abrir y cerrar de ojos. El meteoro se detuvo de repente en el aire, pasando de una velocidad alta a la inmovilidad, revelando su forma real. Era la casa de Gwyn mortal de rango 6, incompleta, la casa de hielo profundo. Salid. Dentro de la casa, el demonio tiburón lo dijo con una expresión de decepción. Inmediatamente, las puertas se abrieron y los inmortales salieron volando, flotando en el aire. En el aire los inmortales miraron hacia abajo. El mar tenía olas turbulentas, ya no estaba calmado como antes. Esto se debía a que la casa de hielo profundo había emergido a la superficie. Pero las mentes de los inmortales estaban todas pues en la tierra bendita de Yulu, que se encontraba en las profundidades del agua. Los inmortales habían atacado la tierra bendita de Yulu más de una vez, con victorias y derrotas. Esta no era su primera pérdida, pero sí la más desmoralizante. Atacar la tierra bendita de Yulu no se trataba de asaltarla con fuerza bruta, sino de equilibrar las ganancias y las pérdidas. Esta tierra bendita de Yulu estaba firmemente controlada por la Alianza de Zombies del Mar Oriental, y no había otras fuerzas compitiendo por ella, por lo que podían explorarla a su propio ritmo y avanzar lentamente. Frente a un movimiento asesino de campo de batalla tan misterioso, incluso usando la casa de hielo profundo, solo podían abandonar la tierra bendita, no romperla. En ese caso, ¿qué debían hacer para pasar esta ronda? El demonio tiburón fue el último en salir,
Guardó la casa de hielo profundo y pensó para sí mismo con un toque de decepción. He perdido mucho esta vez. No solo no gané nada al atacar la tierra bendita de Yulu, sino que además usé la casa de hielo profundo. Cuando regresemos a la alianza de zombies, tendré que pagar una enorme cantidad de puntos de contribución. Por suerte teníamos la casa de hielo profundo, de lo contrario seguiríamos atrapados dentro. El Gwynmortal Bodan dijo con algo de temor residual. El demonio tiburón le lanzó una mirada severa y él se cayó de inmediato. Los otros Gwynmortales asintieron ligeramente, sintiéndose aliviados de que el demonio tiburón hubiera traído la casa de hielo profundo en este viaje. Esta lluvia de disipación de esencia inmortal que desaparece es demasiado poderosa. Incluso la casa de Geo inmortal no pudo defenderse y nos alcanzó de todos modos. Por otro lado, Tai Bai Yun Shen habló de repente. Al ver que Tai Bai Yun Shen hablaba, la expresión del demonio tiburón se suavizó un poco mientras decía: Es porque el principal propósito de esta casa de hielo profundo es ayudar a los Gwynmortales del camino del hielo a cultivar. No te dejes engañar por su apariencia común. En realidad, está extremadamente dañada y solo se reparó lo suficiente para que funcione a duras penas. Si fuera una casa de Gwynmortal completa, podríamos haberla usado para defendernos incluso dentro. Ah, ya entiendo. Tai Bai Yun Shen asintió sin decir nada más. Bien, este viaje para explorar la tierra bendita de Yulu ha terminado. ¿Podemos separarnos aquí? El demonio tiburón hizo un gesto con la mano, declarándolo. Los inmortales se fueron uno por uno rápidamente. Pero Tai Bai Yun Shen no tenía prisa por marcharse. Señor Tai Bai, ¿hay algún problema? Su Baiman preguntó. Esta pareja de zombis inmortales era extremadamente cortés con Tai Bai Yun Shen, por la razón de antes, el Gwynmortal en posesión de Tai Bai Yun Shen. Tai Bai Yun Shen sonrió. Ambos saben que soy un Geo inmortal de las llanuras del norte y he estado en el mar oriental por algún tiempo ya. Su Baiman y el demonio tiburón se miraron antes de asentir juntos. Ellos lo sabían. Tai Bai Yun Shen no podía ocultar su aura, ya que no tenía un método como el de Lord Kanyang. Así, su identidad como Gwynmortal de las llanuras del norte se había expuesto mucho antes. Pero eso no era extraño, porque el mar oriental tenía las mareas terrestres. De vez en cuando, desde el fondo del mar, surgía una fuerza ilimitada de la tierra, imponente y grandiosa, un poder de la naturaleza que superaba con creces los límites de los Gwynmortales de rango 8. Esta fuerza de la tierra ascendía, agitaba el agua del mar y provocaba las mareas terrestres. El poder de las mareas terrestres era inmenso, capaz de generar fácilmente tsunamis gigantes. Las mareas terrestres chocaban contra las paredes regionales, debilitándolas. Capítulo 819. Regresando a la tierra bendita, montando un espectáculo. Ya era extremadamente difícil para los Gwynmortales atravesar una pared regional. Sin embargo, en esta época del año, debido a las mareas terrestres, la pared regional del mar oriental se volvía más débil y delgada, permitiendo a los Gwynmortales de centro continente, llanuras del norte y frontera sur aprovechar la oportunidad para entrar en el mar oriental. Naturalmente, también algunos Gwynmortales del mar oriental aprovechaban esta oportunidad para entrar en centro continente, llanuras del norte o frontera sur. Por lo tanto, no era algo extraño que los Gwynmortales de estas tres regiones vinieran al mar oriental. Sin embargo, era raro que Gwynmortales del desierto occidental estuvieran en el mar oriental. El desierto occidental y el mar oriental estaban separados por las otras regiones en el medio, por lo que definitivamente sería llamativo si un Gwynmortal del desierto occidental apareciera en el mar oriental. Había 5 regiones: el continente central, las llanuras del norte, la frontera sur,
el desierto occidental y el mar oriental. Entre ellas, el continente central tenía la mayor fuerza integral, con innumerables sectas de maestros Gu. La frontera sur estaba cubierta por cientos de miles de montañas. Las llanuras del norte tenían un terreno plano y vasto, sus tribus se movían con frecuencia y eran las más endurecidas en batallas. Ya el mar oriental era el más abundante en recursos. En sus vastas áreas marinas y profundidades oceánicas, se ocultaban innumerables criaturas acuáticas, bestias marinas, minerales y piedras preciosas. Los Gu inmortales del continente central, las llanuras del norte y la frontera sur venían al mar oriental principalmente por estos recursos, y esta situación era común. En particular, en las llanuras del norte, donde las batallas eran más frecuentes y los recursos escasos, sus Gu inmortales llegaban en busca de oportunidades para crecer, y muchos también venían para alejarse de problemas. Tai Bai Yun-shen continuó. Con tu apoyo, he logrado un buen progreso en el mar oriental y ahora mi abertura inmortal muestra signos de inestabilidad. La marea terrestre está llegando. Quiero aprovechar esta oportunidad para regresar a las llanuras del norte y establecer mi tierra bendita para estabilizar mi abertura inmortal antes de la calamidad terrenal. Ah, ya entiendo. Sharkdemon asintió. Deberíamos haberlo pensado. Señor Tai Bai, asegúrese de tener cuidado en el viaje. ¿Quizá podamos acompañarlo hasta allí? Subaiman sugirió con una sonrisa. Tai Bai Yun-shen negó con la mano. No es necesario, no es necesario. Sharkdemon y Subaiman no insistieron al ver la negativa de Tai Bai Yun-shen. La pared regional se debilitaría debido a la marea terrestre, pero en las áreas débiles aparecerían fuerzas mareales interminables, como innumerables arrecifes y vórtices, lo que podría ser muy peligroso. Para atravesarlas, se necesitaba un mapa preciso de la ruta. Este tipo de mapa era extremadamente valioso. Era mejor si lo deducía un Gu inmortal del camino de la sabiduría. Pero si no se tenían métodos de ese camino, solo se podía amar la ruta a través de pruebas y errores. Si Tai Bai Yun-shen permitía que los dos lo escoltaran, no se revelaría su ruta. Por eso, Sharkdemon y su esposa no insistieron. Después de resolver mis asuntos en las llanuras del norte, regresaré en la próxima marea terrestre. Tal vez incluso convenza a algunos amigos para que me acompañen. Tai Bai Yun-shen dijo esto como una forma de preparar la aparición de Fan Yuan. Excelente. Los amigos de hermano Tai Bai son nuestros amigos. Los recibiremos como se merecen. Sharkdemon rió con entusiasmo. Tai Bai Yun-shen se despidió. Cuando la figura de Tai Bai Yun-shen se alejaba y se había reducido al tamaño de una hormiga, Subaiman frunció el ceño y le envió un mensaje a Sharkdemon. Aunque la pared regional se debilitará, la marea terrestre es aterradora. Si alguien se descuida solo un poco y es golpeado por las fuerzas mareales invisibles, fracturarse los huesos sería lo de menos. Es muy posible morir de forma violenta en el acto. ¿Viste lo tranquilo que parecía Tai Bai Yun-shen? Seguro que tiene una ruta confiable, de verdad no vamos a seguirlo. Si tuviéramos esa ruta, podríamos entrar en las llanuras del norte, e incluso si no nos sirve podríamos entregársela a la alianza de zombies a cambio de una gran cantidad de puntos de contribución, y reducir las pérdidas de este intento. Sharkdemon rechazó firmemente. No es necesario. Las rutas no son fijas. Después de algunas mareas terrestres, las fuerzas mareales invisibles cambian mucho, y las rutas antiguas pierden su valor. Nuestro objetivo principal es cooperar con él para usar Manas Before en nuestra resurrección. Es un plan a largo plazo, y no podemos dañar la buena relación que tenemos por beneficios pequeños a corto plazo. Está bien, te haré caso. Subaiman descartó sus ideas, mirando a su esposo con una mirada cálida, aunque su rostro de zombie resultaba algo aterrador. Sharkdemon no le importó en absoluto y la abrazó con cariño, permitiéndole recostarse en su pecho mientras la consolaba con gentileza. Sé lo que te preocupa. Tenemos la tarea de atacar la tierra bendita de Yulu.
y al usar la casa de hielo profundo. Nuestras pérdidas han sido grandes, pero no importa. ¿Quién no enfrenta fracasos en la vida? Todavía tenemos bases para superar esto. Ahora tenemos la esperanza de resucitar. No temas, pase lo que pase en el futuro. Con cuántas dificultades nos encontremos, siempre estaré a tu lado para protegerte. Cariño. El vasto mar oriental y el cielo claro se fundían en el horizonte, y de vez en cuando se veían gaviotas volando en el cielo. Taibai Yunshen volaba por el cielo sin detenerse. Niebla blanca rodeaba su cuerpo, aumentando su velocidad sin producir ruido. Naturalmente se trataba solo de un movimiento mortal, y no podía compararse con las 3 pares de alas de murciélago verdaderamente sólidas de Fang Yuan. Una vez que Fang Yuan activaba su fuerza de águila coronada de hierro, la diferencia sería aún mayor. Sin embargo, este movimiento tenía sus ventajas, ya que las nubes cubrían el cuerpo, los mortales no podrían verlo. Todavía no era el momento de la guerra caótica de las 5 regiones, y había un abismo entre los Gu mortales y los mortales. La mayoría de los maestros Gu mortales solo habían oído hablar de los inmortales y no tenían experiencias personales con ellos. Muchos incluso los consideraban como leyendas etéreas. Taibai Yunshen era, después de todo, un Gu inmortal de las llanuras del norte y un forastero en el mar oriental, así que intentaba mantener un perfil bajo. Al principio, siguiendo las instrucciones de Fang Yuan, recibió tareas de restaurar áreas marinas en la tierra bendita de Aishi, y después de hacerse un nombre, logró conectar con Shark Demon y otros. Todos los intentos de atacar la tierra bendita de Lu también lo incluían. Shuemon y su esposa lo trataban muy bien, lo cual se debía naturalmente a su Manas Before. Demon poseía el Gu inmortal, Encla del Tiempo. Al usarlo con Manas Before, generaba una esperanza de resurrección. Sin embargo, Shark, Demon y Subaiman no tenían intenciones de arrebatarle el Gu inmortal Manas Before. A menos que alguien tuviera métodos como los del venerable demonio Sievin Heaven, era casi imposible arrebatar un Gu inmortal por la fuerza. Dong Fang Chang Fan era tan débil y Fang Yuan tenía una dominancia tan grande, pero al final, Dong Fang Chang Fan se autodestruyó con solo un pensamiento, sin dejarle ni un solo Gu inmortal como trofeo de batalla. La dificultad de arrebatar un Gu inmortal era evidente. Taibai Yunshen voló durante mucho tiempo antes de finalmente ver una raya gris en la superficie del mar. A medida que se acercaba, la raya gris en su vista se agrandaba gradualmente. Era una pequeña isla. Esta isla no tenía un manantial espiritual y escaseaba en vegetación. Básicamente era una roca grisácea y desnuda, e incluso las aves marinas rara vez la visitaban. En una región rica en recursos como el mar oriental, era un lugar estéril. Sin embargo, Taibai Yunshen era un Gu inmortal. No le importaba eso, solo la trataba como una residencia temporal. Una isla aislada con un paisaje árido naturalmente no sería codiciada por nadie, lo que reducía la tensión y los problemas potenciales. Taibai Yunshen aterrizó lentamente en la isla. Primero inspeccionó la formación de Gu que había establecido para ver si había habido cambios. Estas formaciones de Gu estaban dispuestas de manera tosca por él. Un uso era para un monitoreo simple, y otro era que si algún otro Gu inmortal llegaba allí, la formación indicaría que la isla no era de nadie. Después de inspeccionarla, Taibai Yunshen encontró casi 10 Gu adicionales. Estos eran todos Gu del camino de la información, que llevaban mensajes. Originalmente, aunque Taibai Yunshen se había conducido de manera discreta, como un Gu inmortal del camino del tiempo, con Gu inmortales extremadamente útiles, atrajo bastante atención y no pudo ocultarse por mucho tiempo. Estos Gu del camino de la información provenían de todo tipo de partes. Algunos de superfuerzas,
otros del camino demoníaco, algunos de zombis inmortales y otros de cultivadores solitarios del camino recto. La mayoría eran solicitudes para que Tai Bai Yun-sheng remediara ciertas cosas. Una porción menor no pedía que Tai Bai Yun-sheng ayudara de inmediato, sino que querían establecer relaciones amigables. ¿Acaso no serviría esa relación si surgía un problema en el futuro? Tai Bai Yun-sheng tenía una naturaleza benigna y poseía 2 gu inmortales del camino del tiempo, por lo que era muy bienvenido en el mar oriental. Tai Bai Yun-sheng recogió estos gu del camino de la información y entró en una cueva. Había hecho esta cueva solo para uso temporal y no había invertido esfuerzo en ella, así que lucía muy tosca y simple. Tai Bai Yun-sheng primero respondió a estos gu del camino de la información, excusándose de las invitaciones una por una, antes de sumirse en profundos pensamientos. Puedo abrir una puerta estelar para regresar convenientemente a la tierra bendita de Wu Immortal. Pero si abro una puerta estelar directamente ahora, podría arruinar la situación. Tai Bai Yun-sheng ahora podía considerarse alguien con cierta fama, y sus acciones serían observadas en secreto por muchas personas. Por lo tanto, su regreso a la tierra bendita de Wu Inmortal esta vez fue más problemático que en ocasiones anteriores. Tendría que fingir acercarse a la pared regional y usar una puerta estelar solo cuando nadie estuviera prestando atención. Tierra bendita de Wu Inmortal. Fang Yuan había estado estudiando la herencia del camino de la sabiduría durante 3 días y 3 noches. No sabía cuántos pensamientos había consumido en su mente, generando numerosas ideas y comprensiones. Dong Fang Changfan rebosaba de talento. Esta herencia del camino de la sabiduría se centraba principalmente en deducciones y no estaba diseñada para batallas. Pero él creó el movimiento inmortal mortal llamado millares de luciérnagas estelares, un concepto único que casi transforma a la perfección la superioridad deductiva de la herencia en poder ofensivo. En toda esta herencia, millares de luciérnagas estelares es verdaderamente el movimiento ofensivo más fuerte. Por eso, Fang Yuan suspiraba para sus adentros. Su naturaleza era diferente a la de Bai Yun-sheng. La suya estaba llena de una agresividad intensa. Lo primero que le interesaba eran los métodos ofensivos de la herencia. ¿Cómo era que millares de luciérnagas estelares hacía que Fang Yuan suspirara para sus adentros? La base de este movimiento seguía siendo el gu de pensamiento estelar. Cada luciérnaga de luz estelar estaba envuelta en un pensamiento estelar. El consumo de este movimiento era aterrador. No solo requería esencia inmortal, sino que también agotaba las marcas Dao del camino de la sabiduría en el cuerpo del gu inmortal. Los gu inmortales tienen marcas Dao en sus cuerpos. Fang Yuan tenía marcas Dao del camino de la fuerza, mientras que los gu inmortales del camino del fuego tenían marcas Dao del fuego. El cuerpo de Dong Fang Changfan naturalmente posee marcas Dao del camino de la sabiduría, y cada vez que usaba este movimiento, consumía al menos 16 de ellas. Las marcas Dao eran muy difíciles de obtener. Para obtener marcas Dao, además de métodos raros y únicos, el enfoque más común y ortodoxo era superar tribulaciones celestiales y calamidades terrenales. Cada una superada añadía marcas Dao al cuerpo del gu inmortal. La cantidad de marcas Dao recibidas dependía de la fuerza de la tribulación celestial o calamidad terrenal. Cuanto más fuerte fuera, más marcas Dao se obtendrían. Capítulo 820. Insuficiente riqueza para refinar gu inmortal. Millares de luciérnagas estelares era un movimiento que consumía al menos 16 marcas Dao al usarlo sin límite superior. Cuanto mayor fuera el alcance o el poder del movimiento, más marcas Dao se gastarían. Pero precisamente por eso, este movimiento era extremadamente poderoso. Las marcas Dao entraban en el espacio, formando un campo de batalla peculiar y difícil de destruir.
Cuando los Gu inmortales entraban en el rango, sus pensamientos se convertían en pensamientos estelares, generando el ataque de millares de luciérnagas estelares. Con el paso del tiempo, el movimiento se fortalecía, convirtiendo la fuerza del enemigo en la propia y atacándolo con ella. Para los Gu inmortales enemigos era una sensación repugnante, como si estuvieran lanzando una piedra contra su propio pie o clavándose un puñal a sí mismos. Después de comprender el secreto del uso de millares de luciérnagas estelares, Fang Yuan entendió algo más. No era de extrañar que, en el pasado, Dong Fang Chang Fan soliera recurrir a intrigas y estrategias para resolver asuntos. Solo cuando no tenía otra opción usaba millares de luciérnagas estelares. Porque, aunque Dong Fang Chang Fan era el Gu inmortal número 1 del camino de la sabiduría en la llanura del norte de su generación, no podía usar millares de luciérnagas estelares con frecuencia, su costo era demasiado alto. Una vez que se gastaban las marcas Dao, no se podían recuperar. Como eran difíciles de obtener, la mayoría de los Gu inmortales solo lograba acumular un gran número de ellas después de superar una tribulación. Este millares de luciérnagas estelares está a la par con mi movimiento actual, millares de yo. Por supuesto, mi movimiento millares de yo aún tiene mucho margen de mejora, algo en lo que millares de luciérnagas estelares no puede competir. No tengo marcas Dao del camino de la sabiduría, a menos que entre en ese camino, es posible que nunca pueda usar este movimiento en mi vida. Por supuesto, había otro punto importante que considerar. Este movimiento, millares de luciérnagas estelares, necesitaba como núcleo 3 Gu inmortales del camino de la sabiduría. Fang Yuan no tenía ninguno. Cuando Dong Fang Chang Fan fue derrotado, se autodestruyó todos sus Gu inmortales y no dejó ninguno para Fang Yuan. Entre estos 3 Gu inmortales del camino de la sabiduría, el que Fang Yuan más deseaba era el Gu inmortal de pensamiento estelar. En esta herencia del camino de la sabiduría había más de 10 recetas para Gu inmortales, entre ellas la receta para el Gu inmortal de pensamiento estelar, además de las experiencias de refinamiento de todos los herederos anteriores y sus hallazgos tras los fracasos. Una vez que tuviera el Gu inmortal de pensamiento estelar, Fang Yuan no necesitaría esforzarse tanto en acumular lentamente Gu mortales de pensamiento estelar. La herencia afirmaba, una gota de esencia inmortal de uva verde podía producir 100.000 pensamientos estelares usando el Gu inmortal de pensamiento estelar. Por supuesto, si Fang Yuan usaba el Gu inmortal de pensamiento estelar, el número que obtendría sería menor. Eso se debía a que cada heredero del camino de la sabiduría tenía marcas Dao del camino de la sabiduría, lo que amplificaba el efecto del Gu inmortal. Era similar a cómo Fang Yuan aumentaba el poder de su mano gigante en un 20% con sus marcas Dao del camino de la fuerza. Un 20% era muy bajo. Los expertos Gu inmortales comunes tenían marcas Dao que aumentaban el poder de sus Gu inmortales, y sus movimientos inmortales mortales se fortalecían en consecuencia. El doble, el triple, 4 o 5 veces, 10 veces o incluso 100 veces. Una de las principales razones por las que la diferencia entre los rangos 7 y 8 era tan grande era precisamente esta. Cuanto mayor era el nivel de cultivo, más aterradoras eran las tribulaciones. Una vez superadas, se obtenían más marcas Dao. La fortuna y el desastre van de la mano. Desde otra perspectiva, cuanto más fuerte era la tribulación celestial o la calamidad terrenal, mayores eran los beneficios y era algo positivo. Una vez que Fang Yuan tuviera el Gu inmortal de pensamiento estelar, en términos de deducciones, tendría menos obstáculos. No necesitaría planificar su consumo con tanto cuidado, manteniendo un uso mínimo y cauteloso de los Gu mortales de pensamiento estelar. Además, con su riqueza actual, podría sostener el gasto. Pero el problema era que, aunque Fang Yuan podía manejar el costo de usar el Gu inmortal,
no podía permitirse refinarlo. A pesar de haber obtenido algunas ganancias, aún estaba lejos de poder refinar un Guin mortal. Los Guin mortales eran únicos, fragmentos del gran Dao, y los gastos en piedras de esencia inmortal y materiales inmortales para refinarlos eran extremadamente altos. Lo más importante era que, al refinar un Guin mortal, no se podía preparar solo un conjunto de materiales, había que tener muchas porciones porque la tasa de éxito era demasiado baja. Dong Fang fue una figura formidable en su época, el Guin mortal número 1 del camino de la sabiduría en la llanura del norte, y controló una superpotencia durante muchos años. Incluso colaboró en secreto con la secta Grulla Inmortal y obtuvo una suma considerable de fondos. Pero incluso en su apogeo, solo tenía 8 Guin mortales. Entre esos 8, había Guin mortales como el de sangre menstrual y el de sombra dividida, que no eran del camino de la sabiduría. En su herencia del camino de la sabiduría, había más de 10 recetas para Guin mortales, pero solo refinó menos de la mitad. Por ejemplo, mirando a Ancestro Hueu y a Dama Wanshou, el primero tenía la mayor fuerza de batalla entre los Rank 8 en la llanura del norte, mientras que la segunda era una de las 4 Guin mortales más famosas del camino de la refinación en la llanura del norte. Ambos tenían bases sólidas y eran muy prósperos. Pero para refinar el Guin mortal de rango 8, fortuna que rivaliza con el cielo, aunque contaban con Mahong Yun y ahorraron muchos recursos, el resto de los materiales necesarios agotó casi todas sus reservas. Podría decirse que lo apostaron todo. Con la situación actual de Fang Yuan, querer refinar un Guin mortal era simplemente un sueño irrealizable. Además del Guin mortal de pensamiento estelar, había un movimiento inmortal que Fang Yuan valoraba mucho, se llamaba niebla estelar de ocultación. Este movimiento servía para envolver a un Guin mortal en una capa de luz estelar brumosa durante periodos prolongados, ocultando su apariencia y evitando que otros la vieran. Ese era solo el efecto superficial. Su efecto real era ocultar al Guin mortal de los secretos del cielo. Cuando otros Guin mortales intentaban deducir asuntos sobre él, la información se velaría en niebla, obteniendo respuestas confusas. Esto era casi como el efecto del Guin mortal de límite oscuro. El efecto del Guin mortal de límite oscuro era hacer que el Guin mortal fuera ignorado y que otros fallaran en la deducción. Niebla estelar de ocultación oscurecía la información y hacía las deducciones más difíciles, con respuestas poco claras. Este movimiento inmortal del camino de la sabiduría era uno de los más poco convencionales en la herencia. Muchos de los herederos no lo usaron en sus vidas, por lo que las experiencias registradas sobre él eran muy escasas. Dado que los Guin mortales del camino de la sabiduría eran raros de por sí, rara vez tramaban contra otros de su camino o intentaban frustrar sus planes. En la mayoría de las situaciones, incluso si lo usaban, no podían saber qué sentían sus enemigos al deducir información sobre ellos. Pero para Fang Yuan esto era muy útil para él. ¿Acaso no era su motivo principal, al obtener la herencia del camino de la sabiduría, defenderse de otros Guin mortales del camino de la sabiduría, y retrasar enormemente la revelación de que era el culpable? Desafortunadamente, este movimiento asesino inmortal requería 2 Guin mortales del camino de la sabiduría como núcleo. El problema era este: Fang Yuan no tenía los recursos para refinar Guin mortales. Finalmente, después de revisar toda la herencia del camino de la sabiduría, Fang Yuan se dio cuenta de que lo único que podía aprender y usar en ese momento, y que además se adaptaba perfectamente a él, era una parte específica. Se trataba de cómo lidiar con las voluntades enemigas. Había mucho contenido al respecto. Cómo defenderse de las voluntades enemigas, cómo diferenciarlas, cómo controlarlas, qué hacer cuando estás bajo su control,
y cómo revertirlo, cómo usarlas para atacar, los aspectos importantes en una batalla de voluntades, cómo detectarlas, cómo sanarlas, cómo amplificar su poder, cómo debilitarlas y mucho más. ¿Por qué quería Fang Yuan aprender esto? Porque en sus manos tenía la voluntad de Mo Yao. Mo Yao había tenido un logro increíble en el camino de la refinación durante su vida. Además, era una Ingman con muchos secretos de los Ingmen. Había sido la amante de Bo King y una de las hadas de la casa de afinidad espiritual en su generación, conocía eventos históricos extremadamente valiosos. Lo que más interesaba a Fang Yuan eran las pistas sobre la herencia del demonio venerable loto rojo que ella poseía. El gu vital del primer orificio de Fang Yuan, la cigarra primavera, otoño, había sido el gu vital del demonio venerable loto rojo en el pasado. Por eso, le daba mucha importancia a los detalles de esta herencia, necesitaba aprender cómo buscar en las voluntades. Buscar en las almas y buscar en las voluntades eran asuntos completamente diferentes con dificultades muy distintas. Lo primero era más fácil, como comer, todos tienen una boca, y aunque Fang Yuan no estaba en el camino del alma, podía buscar en el alma de Tai Bai Yun Shen. Cualquiera podría intentarlo. Pero buscar en las voluntades era como un chef probando un plato para descifrar los ingredientes principales, los secundarios, los condimentos e incluso los pasos para prepararlo. Esto era mucho más difícil, en otras palabras. Era una técnica especializada, solo los expertos del camino de la sabiduría podían intentarlo. Así, cuando Tai Bai Yun Shenga regresó a la tierra bendita de Hu Inmortal, Fang Yuan estaba en el palacio Dang-un, practicando diligentemente los métodos para buscar en las voluntades. Acababa de comenzar a aprender, no tenía experiencia en esto, y todavía le faltaba mucho para poder usarlo de manera efectiva. Hermano menor, ¿has estado bien? Tai Bai Yun Shen sonrió levemente, había enfrentado mucha presión en el mar oriental y solo ahora, al ver a Fang Yuan, podía relajarse. Las verdaderas amistades se forjan en las dificultades, para él, la tierra bendita de Hu Inmortal de Fang Yuan era como su propio hogar. Fang Yuan lo invitó a sentarse y al notar la ropa destrozada, preguntó con sorpresa. ¿Estás herido? Tai Bai Yun Shen sonrió con amargura y, con un leve temor residual, respondió. Las cosas ahora son diferentes a cuando entré por primera vez en el mar oriental. Hay personas que me vigilan. No pude volver directamente por una puerta estelar, tuve que ir a la pared regional y fingir. ¿Quién iba a pensar que alguien me siguió y terminé presenciando el terrorífico poder de la marea terrestre? Aunque la pared regional estaba debilitada por la marea, cerca de ella, las olas invisibles eran imparables. Aunque estaba en la periferia, lo pasé muy mal. Solo los movimientos asesinos defensivos inmortales tienen efecto. Mi anillo de 9 nubes era como papel ante eso. Mejor no hablemos de eso. ¿Y tú, hermano menor, qué tal te fue? Ja. Fang Yuan comenzó a reír. Obviamente, no le contaría a Tai Bai Yun Shen que él, el hermano menor falso, había matado a su verdadero hermano mayor. Pero Fang Yuan solo ocultó algunas partes, le contó la mayor parte de la verdad a Tai Bai Yun Shen. Después de escuchar, Tai Bai Yun Shen sintió una gran admiración por alguien como Don Fang Changfan. Luego, le habló a Fang Yuan sobre su propia situación. La situación era que Tai Bai Yun Shen era bastante popular en el mar oriental. Con su progreso, pronto podría convertirse en un segundo Ada Li Shan. Tai Bai Yun Shen mencionó la tierra bendita de Yulu. El demonio tiburón la había atacado muchas veces y se había enfrentado a dificultades interminables, pero no había logrado entrar, estaba atascado en las defensas externas. John suspiró. El hada Yulu era una Geo inmortal de rango 8, discípula del venerable inmortal Tierra del Paraíso. La gruta celestial de Yulu se degradó a tierra bendita, pero aún conserva esa base,
probablemente es una de las tierras benditas más difíciles de conquistar. Hay muchos factores que influyen en la defensa. Primero, si la tierra bendita está intacta. Segundo, si hay un espíritu de la tierra. Tercero, la abundancia de esencia inmortal. Cuarto, la presencia de guardianes como bestias desoladas. Quinto, los Geo inmortales. Sexto, los movimientos asesinos inmortales. Séptimo, las casas Geo inmortales. Y octavo, Geo inmortales protegiéndola. Pero, desde mi perspectiva, la ofensiva y defensiva de una tierra bendita depende básicamente de una sola cosa, la cantidad de marcas Dao. Tai Bai Yunsheng escuchó las palabras de Fang Yuan y asintió, eran conocimientos comunes. Pero, cuando oyó la última frase, fue como una revelación, se sintió profundamente conmovido y dijo con interés: Por favor, ilumíname. Fang Yuan no respondió en su lugar, le preguntó a Tai Bai Yunsheng. Viejo Bai, ¿conoces la frase, el hombre es el espíritu de todos los seres vivos, y los Geu son la esencia del cielo y la tierra?